Buenos días, buenas tardes, perdón, a todos. ¿Hay alguien ahí mirando? Hola, hola. ¿Me puede decir alguien si se escucha? Hola, Jessy, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? ¿Sí, no? Bueno, voy a empezar antes de que alguien me conteste, asumo que se escucha. Hola, Clau, ¿se escucha? Bueno, a las 11 personas que están mirando, les comento, bueno, asumo que todos me conocen, supongo que no es así como asumo. Mi nombre es Pía, para los que hace bastante que quizás están en el grupo, pero no estuve interactuando mucho, así que quizás no me conocen. Esto que ustedes están viendo es una transmisión en vivo de la primera clase de la capacitación llamada Violencia en la Familia y Judicialización, a cargo mío y de la doctora Marta Viesti. Y la estamos transmitiendo por este grupo porque las inscripciones fueron muy recientes, lo lanzamos hace muy poquito, digamos, la promoción, y todavía hay gente que no está en las plataformas ni todavía pidió los permisos para ingresar al aula privada, así como también por el motivo siguiente, que es que muchas personas se están anotando en este instante y no damos abasto para habilitar los usuarios y contraseñas para las transmisiones que van a darse en las próximas 7 clases. Además, porque es costumbre acá en EUTI que las primeras clases de todo curso que se abre sean públicas. Así que para seguir un poquito con la tradición, independientemente de que ahora estemos trabajando a distancia, decidimos hacerlo en este grupo, que es donde está, digamos, el rejunte de todas las personas que nos siguen y que les interesa la temática que estamos por trabajar. Así que dejo de hablar, los dejo con la profesora titular y alguna clase que otra van a tener un ratito conmigo. Cualquier duda pueden escribir a secretaría o escribir directamente a mi correo electrónico, quienes lo tengan y quienes sean alumnos oficiales de la cursada. Hoy por hoy regalamos una clase abierta para que conozcan cuál es el tema y vean si les interesa o no continuar capacitándose. Bueno, gracias por estar escuchando, los dejo con la profesora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sé que hay algunas personas que me conocen por haber asistido en alguno de los cursos que he dado. Mi nombre es Marta Viesti, soy docente, soy abogada y formo parte del directorio de la Asociación Psicoasistencial Eutimia. Este curso se pensó muchísimo antes de sacarlo al público, porque siempre estas cosas se resuelven con el directorio y si la docente, en este caso yo formo parte, pero si la docente es otra persona, también lo integra ese grupo la persona que sería la que diera esta actividad. Pero en este caso en particular se decidió de que era muy necesario presentar este curso que va a tener el día de hoy más 7 clases más todos los lunes de 18 a 19:30 horas, donde vamos a hablar de un tema acuciante en el día de hoy, que es el tema de la capacidad.
Es un tema que está desbordando mucho a las familias, el problema de la capacidad. Porque entre el encierro producido por la pandemia, que ya llevamos casi 1 año y medio, y otros trastornos que se vienen dando desde el año 2015 en adelante, 2014, es que motivó incluso la modificación del Código Civil en el 2015. Ya viene arrastrando también la 26657, que es del 2010. O sea, hay toda una movida donde se trata de abordar este tema, de integrarlo, de que las familias sean realmente asesoradas de una vez y por todas sobre un tema que en realidad desborda a la gente. Y quiero decir también, en primer lugar, casi diría en segundo, pónganlo en el lugar que ustedes prefieran, que este no es un curso dirigido a abogados, para nada, ni tampoco a estudiantes avanzados del derecho. Esto fue pensado exclusivamente para las familias, es decir, para la gente que por un motivo u otro está padeciendo una situación que de una manera también u otra los hace sentir culpables de lo que padecen. Parece ser una cosa extraña, pero es así. Y quiero tratar de ser concisa, pero que entiendan que lo primero que se tuvo en cuenta para armar este curso fue la gran consulta que había para los que somos abogados en los estudios jurídicos de aquellos abogados que, como en el caso mío, tenemos la especialidad en cierta forma que nos da la trayectoria, el tiempo, las veces de tratar estos temas, ¿no? Que antiguamente se hablaba de insania y demás. Ahora todos esos términos han cambiado. Yo como abogada les pido incluso disculpas si uso alguna terminología que no sería la adecuada desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, pero que es un poco la terminología de la calle, la terminología que habla la gente cuando se dirige a nosotros, en la zozobra que le produce estar en situaciones que son lo que hemos tratado de llamar violencia en la familia. Pero no se trata aquí de la violencia entendida como esa violencia familiar de la agresión física, el producto de un maltrato familiar por parte de uno o de otro de los integrantes. Acá entendemos que se produce una violencia en la familia de forma velada, como si tuviera un tul por encima, por decirlo de una manera que se interprete, donde adentro se vive una tensión muy fuerte, producto de un familiar que no está teniendo las conductas adecuadas, consideradas por lo menos adecuadas por nuestra sociedad. Entonces, este es un tema muy difícil de encarar, porque se empieza a poner en duda la capacidad de la persona, o sea, la capacidad de aquella persona querida por nosotros que empieza a tener comportamientos que nos llaman la atención. Por eso esta primera parte, este introito que hacemos, es para las familias, para que tengan en cuenta que pensamos mucho en el dolor y la desesperación en la que llegan a entrar muy de a poco, porque es algo que no se nota
de la mañana a la noche. Y que de alguna manera buscan la solución y no saben a quién acudir, no saben cómo hacerlo. Y lo que nosotros queremos en este curso es que ustedes sepan cómo hacerlo, sepan cuál es el camino indicado, el camino que los va a llevar a la solución, con tiempo, pero a la solución. Estos problemas que vienen y que se van notando porque, por ejemplo, reacciones a las preguntas que les podemos hacer, la forma en que se comporta esta persona dentro del hogar, distinta a la que se iba comportando antes. Entonces empezamos a ver que ese ritmo de vida habitual, tal como lo venía haciendo siempre, cambió. Y entonces empieza la gran pregunta: ¿por qué será? ¿Qué le pasa? Él no era o ella no era así. ¿Tomará drogas? No lo sabemos. ¿Le habrá ido mal, supongamos que es un joven, en la escuela, en sus estudios, incluso en la universidad? ¿Habrá tenido problemas en lo laboral y no nos quiere contar? ¿Habrá tenido un problema amoroso mal resuelto? ¿Habrá sido abusada y lo quiere decir, o abusada y no sabe cómo hacerlo? O sea, en la familia lo primero que se empiezan a preguntar, no a cuestionar, a preguntarse realmente, ¿cuál es el motivo por el cual esta persona, que era de una forma muy de a poco, muy lentamente, empieza a cambiar estas conductas, que no se comparece con lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver socialmente hablando, ¿no? Y entonces es desesperante, porque parece que todo se derrumba, empiezan a haber situaciones que confunden a todos los que lo rodean. Hay periodos en donde se aparenta que está totalmente bien, otros no tan bien. Empezamos a buscar qué cosas pudieron afectar a este ser tan querido por nosotros. Y entonces empezamos a sentirnos y a buscar culpables. ¿Qué será? Y los que más culpables se sienten son los más cercanos. Nada parece suficiente para poder tratar de solucionar el problema. Y ahí empieza el tema de esta violencia que se genera entre los miembros de la familia, donde cada uno da su opinión, para ver qué podemos hacer. Entonces viene el que dice, yo iría al psicólogo, o directamente viene otro y dice, a mí me dijeron mejor el psiquiatra, y si consultamos a un abogado, y no, ¿qué te va a decir el abogado? ¿Y qué psicólogo? Y si vamos al colegio y preguntamos, y no, porque a lo mejor en la escuela es, imagínate que no haya pasado nada, ¿cómo lo van a tomar? Le vamos a hacer un daño terrible. Y si en cambio hablamos con la mamá de sutanito o de fulanito, a ver qué hicieron el sábado cuando salieron, si volvieron todos a la vez, si fueron a otro lugar, si bebieron demasiado, y si hubo droga, y si en realidad antes de venir para casa pasó por otro lado. Entonces las dudas que se generan son tremendas. Y esas dudas no nos dejan pensar, no nos dejan actuar, no nos dejan programar un sábado, un domingo, porque queremos estar para saber cuándo viene, para saber a la hora que llega, saber en el estado que llega, porque empezamos a atacar por esa parte. Pero a su vez, se vuelven siempre a preguntar y a abrigar la esperanza de que a lo mejor es una circunstancia y nada más. Pero resulta que esta
circunstancia se repite. Y nosotros decimos, bueno, es ocasional, ya va a pasar. Y se sigue generando en la familia esta incertidumbre donde no se vive ya con la tranquilidad, la paz normal de lo que pueden traer los problemas familiares, porque problemas familiares hay siempre. Entonces empieza a ser esto muy desgastante, empieza a ser muy triste, es angustiante, hay muchas preguntas, pero lo que sucede es que no quieren comentarlo hacia afuera. Gran tema este. ¿Por qué? Porque está el terrible y monstruoso prejuicio de que si tocamos hacia afuera el tema de la capacidad, es como que quedan desprotegidos, se sienten que pueden ser vulnerados. Un minutito, por favor. Necesitan una silla de té. No sé, por favor. Disculpen. Ya seguimos. Disculpen todos. Gracias. Bueno, sigo entonces. Entonces, les decía, es muy angustiante y lo que se trata de hacer en general es tapar. Bueno, mientras quede dentro del ángulo del tema familiar, no pasa absolutamente nada, ya lo vamos a solucionar. La esperanza, por supuesto, nunca se pierde y es así, es como tiene que ser. Y entonces es como esa vergüenza de si alguien se entera, porque voy al colegio, lo digo, o voy al trabajo y pregunto si hubo algún inconveniente. Es como que es el afuera. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Se van a burlar? Es terrible esa parte. ¿Y si le llegan a hacer bullying? Y nosotros encima ya sienten culpa. Entonces siguen sintiéndose más culpables si lo hacen. Entonces, esos días que van pasando los va encerrando en un círculo más compacto, más doloroso, hasta que llega en un momento en que el desborde que tanto tratan de ocultar o de minimizar, porque el otro día dio un portazo y se fue, o porque contestó mal y nosotros no le hicimos nada para que conteste mal, no entendemos por qué, o duerme y no se quiere levantar, o empezamos a encontrar estados como depresivos. No quiero hablar de términos estrictamente psicológicos porque estaría vulnerando el derecho de los psicólogos, psiquiatras y médicos que saben qué vocabulario o qué palabrita justa tener que usar. Pero empieza la desesperación, sigue avanzando en el ámbito familiar. Y entonces se define por ir a una consulta médica. Les cuesta. Porque también el psicólogo es un poco la palabra, un poco que no es muy bienvenida. Esto ahora, hace unos cuantos años ya, por supuesto, es tomado como algo muy natural, gracias a Dios, se toma como una enfermedad más, que hay que tratar, un trauma, una fobia, no sé cómo se llame. Pero no es lo mismo el que tiene o sufre de un hipertiroidismo o tiene diabetes, o más le diría sordo, o puede ser ciego, o mudo, o puede tener una enfermedad terminal. Es como que son cosas
que la sociedad se solidariza, lo admite, lo considera como algo que no habría que preocuparse más que por la cura, por el sostenimiento o el mantenimiento a través de medicación. Pero lo que afecta a la capacidad, a la parte mental, es un prejuicio que viene a través de los años serruchando el bienestar de las familias. Muchas décadas atrás se los encerraba, no se los quería mostrar. El que tenía un deterioro, así como le dicen, un retraso también madurativo, todo era motivo de vergüenza. Era una vergüenza, era como decir, esto no lo puedo decir. Por eso digo que la culpabilidad venía desde ahí. Yo tengo un hijo, una hija, así, o un nieto, o un abuelo, etc. Hoy, por suerte, todo eso pasó. E ir al psicólogo es igual que ir a un médico clínico. Por suerte, es así. Pero aún así, la decisión no es tan fácil. Cuando la decisión la tenemos que tomar dentro del ámbito familiar. Ahora, si llaman de un colegio y nos dicen, miren, tiene estos temas, va a tener que ir a consultar a un psicólogo porque esto no puede suceder así, así, lo hacemos de otra manera. Es como que alguien decidió empezar ese camino. Entonces, las preguntas, ¿cuántas preguntas sin respuesta? Empiezan también a seguir avasallando a la familia, esa violencia familiar. ¿Pero por qué hablo de violencia? Porque lo que más pasa en estas situaciones son ciertas actitudes de ciertos miembros que dicen, ¿y yo? Te preocupas más por él que por mí o por ella. No soporto vivir así. En cuanto pueda yo me voy, dice un hermano. Vos lo tolerás porque sos la madre, vos lo tolerás porque sos el padre, yo no tengo por qué soportarlo. La persona que está mal, que no se encuentra bien, desconocemos los motivos, olvidémonos de eso, también se encuentra avasallado e insultado porque percibe también esa situación familiar, esa situación que nosotros le hemos llamado violencia familiar. Es una violencia especial. Ojo, también está el que, bueno, tiene que... Es decir, hay varios grados, ¿no? Que se puede afectar la capacidad. Pero en este caso estamos hablando de grados no tan graves, pero también puede causar daños a terceros o daños a sí mismo, que eso está legislado y ya será materia de las otras unidades que vienen, donde vamos a hablar del curador, vamos a hablar de todo el proceso, vamos a hablar de los informes médicos, de toda la prueba, etc. Todo esto es un tema que se va a tratar, cada unidad va a tratar un tema en particular, para que las familias sepan que esto no es un drama que no se puede solucionar. Al contrario, este es un tema que cuando se llega, si es necesario desde ya, ¿no? Porque el psicólogo no pudo, o porque el psiquiatra no ha llegado a la solución tampoco, donde la situación se agrava, donde tratamos de evitar la internación, y esto siempre se hace aún en los casos que se haya una judicialización. Estos temas tienen la solución. Y la parte que está mal se siente como insultado también. Esto parece increíble, pero es así. Yo les pregunto, ¿quién es alguien sano para ustedes? ¿Quién es?
pensándolo en términos sencillos, ordinarios, de uso común. Yo le diría que es el que piensa, el que siente y el que actúa en el mundo que lo rodea, creando y compartiendo bienestar individual y también social. Cuando en cambio la persona tiene alteraciones significativas en el área conductual, emocional o cognitiva, ya no estaría, entre comillas, sano. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que comprendemos y sabemos lo que sufren las familias que están pasando por estas situaciones, cada vez más, y agravándose cada vez más. Y gente incluso que no tiene la posibilidad de acceder, porque su obra social no lo cubre, a un tratamiento psicológico, o porque no tiene directamente obra social, o porque no tienen abogados especializados en el tema. Entonces están muy desesperados. Hay que ver cómo viven estas familias. Yo les puedo garantizar que uno se siente conmovido y trata en la medida de lo posible de ser, pero lo más emocionalmente objetivo para poder resolver también las cosas objetivamente. Entonces, en algún momento pasamos también porque decimos, voy a tratar, antes de ir al psicólogo, a ver, cuando venga le voy a hacer la comida que más le gusta, o ¿qué te parece si le compramos cualquier cosa, un celular nuevo si se puede, o un simple portalápices para que use, o mira, le gustaba ir a ver un espectáculo al aire libre ahora con la pandemia, ¿qué te parece si le proponemos? O sea, hacer cosas que lo traten de poner feliz, porque creemos que es infeliz. Y entonces podemos llegar a tener la suerte de que nos conteste bien, de obtener una sonrisa, y ese es el momento de mayor felicidad, ¿viste? Al fin y al cabo empieza la culpa. Si esto yo lo hubiera hecho antes, esto no pasaba. Lo que pasa es que yo no lo hice porque estaba ocupada con el trabajo, o vos no lo hiciste porque no te diste cuenta. Sigue la violencia, en la familia. Sigue el reclamo, ¿viste? Si vos lo hubieras hecho, no, si vos no lo hubieras hecho, y si el hermano lo hubiera tratado así, si no lo hubiera tratado así, y si le hubiéramos permitido tal cosa y no le permitimos tal otra. Lo mejor era eso. Y entramos en un goce infinito. ¡Qué maravilla! ¡Qué felices! Resolvimos el tema. Y por el otro lado, el que lo padece, porque pasó un momento de lucidez en él, una etapa de lucidez, que ojalá pudiera ser temporal nada más y no definitiva, piensa, porque también se da, porque también tenemos los informes de los psicólogos, que dicen, pero yo siento que puedo volver a caer en el buen sentido, sino puedo volver a no poder reprimir estos impulsos que yo tengo y estas conductas no deseadas. Entonces se producen dos contrapuestos. Por un lado, la felicidad de aquel que cree que qué suerte lo que hemos hecho, teníamos que habernos comportado así siempre. Y la angustia, más que la angustia, sería el sufrimiento del otro que dice, ¿me comportaré siempre así? ¿Podré? Entonces, entre estos dos temas se genera la angustia, la violencia familiar velada, porque se trata de disimular, se vive en un eterno disimulo y se trata de mantener la cordura, de no ponernos nerviosos,
de no gritarles, de no ponerles castigos, que he visto en muchos casos también, donde se optaba por los castigos, que es lo peor. Y esta tensión que se genera entre la felicidad y el sufrimiento se traduce luego, después que se dan cuenta que era pasajero, en 3 palabras. Y esas 3 palabras son tomar la decisión. Salir de ese bloqueo que tienen intrafamiliar y decir, esto acá se acabó. Entonces empiezan médicos, psiquiatras, psicólogos, llamo a la policía, pido internación, hacemos denuncia, no sé qué hacer. ¿Qué hacemos? Pero hay que tomar una decisión. Eso ya está. Toman la decisión de que algo sólido, fuerte, definitivo hay que hacer, porque así no se puede seguir. Porque en realidad se está destruyendo toda la familia, no solamente la persona que, pobrecita, está padeciendo, vaya a saber por qué, un problema que a lo mejor lo trae de varios años atrás. Y hoy también lo vemos, hablando no solamente de los jóvenes. No nos olvidemos que los adultos mayores están prolongando su vida, por suerte, gracias a la atención médica, al confort, a que viven en lugares donde no sufren el frío, no sufren el calor, están contenidos por una familia, tienen su atención médica buena, no importa si es un jubilado que va a PAMI o donde sea. Entonces, esta vida también se empieza a prolongar y empiezan a aparecer enfermedades que hace 40 años atrás o 50 no padecían. ¿Por qué? Porque la muerte aparecía a los 65, 70, 75 años. El que llegaba a los 80 era una gran fiesta. Hoy en día la fiesta de los 80 ya casi pasó a ser una cosa que no llama ni la atención. La gente vive hasta los 85, 90 años. Muy normal, se ve bastante prácticamente esto. Antes de llegar a los 90 años era impensado. Y hay gente que tiene 95 y 100 años. Y además están en un estado de salud espectacular. Pero esto también trae aparejado a veces, si bien físicamente pueden encontrarse bien, y volvemos a lo que antes hablábamos, mentalmente empieza a aparecer, por ejemplo, la senilidad, la demencia senil, el Alzheimer. El Alzheimer era algo que antes ni sabíamos de lo que hablábamos. Era muy contado con los dedos de la mano. Ahora no. Están en un geriátrico y tiene Alzheimer, tiene Parkinson, que son las enfermedades que van apareciendo, para las cuales todavía no hay tratamientos muy efectivos en algunos casos. No soy médica, no quiero vulnerar el derecho de los médicos ni la palabra de los médicos y soy respetuosa de todo eso. Pero todavía queda mucho por aprender sobre el tema. Entonces también tenemos situaciones donde ya no de la misma manera que se trataría aquel que viene con una psicosis, ¿no es cierto?, con una falta de conducta o una depresión que no tiene nada, sino con gente que necesariamente la tenemos que judicializar también para que puedan tener el apoyo necesario para cuando no puedan valerse por sí mismos, porque también esto es gradual.
Por eso el Código Civil ha reformado esto, y lo ha reformado excelentemente bien, que ya me voy a dedicar para explicar este tema también en otra ocasión, en otra charla, en otra clase en realidad. Más jurídica, más directa, pero los estoy poniendo en tema porque lo que quiero darles a estas familias es la esperanza de que hay solución, que no se derrumben. Eso es lo importante. Entonces, la familia es que debe curarse, porque la familia se enferma y también se debe curar el sujeto que lo padece este problema. Curarse del sufrimiento, la familia, el sujeto, del desborde a lo que están expuestos, ¿no? Entonces, lo importante es que deben saber por dónde caminar, hacia dónde tenemos que dirigirnos para poder lograr un final, llamémosle feliz. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar que estas personas con una discapacidad, que puede ser absoluta, como no, motivo de las clases que siguen, el día que nosotros como familia no estemos, tienen que tener resuelto el problema de su capacidad para que tengan todos los beneficios que esa falta de capacidad no le da y que se lo tiene que dar alguien que se ocupe de él, de ella, de quien sea, que llamamos normalmente y que todos ustedes le llaman curador. Bueno, ahora hay dos clases, no es solamente curador, hay dos temas. Entonces, lo hacemos porque pensamos también en el futuro de esa persona, cuando no quede alguien que verdaderamente quiera ocuparse. No importa si el día de mañana el curador es de afuera, o es de la familia, o es un primo, o es un tío, o quien quiera ocuparse de él. Lo importante es que se haya decretado por medio de una sentencia que esta persona necesita de psicólogos, de psiquiatras, de medicamentos, de una obra social que lo proteja, de un lugar donde se pueda internar cuando lo necesite, donde si sale a la calle con un testimonio de una sentencia que lo determina como una discapacidad que puede ser parcial o restringida, como se le llama ahora en el nuevo código, o una incapacidad total, y que si lo ve la policía haciendo algo así, inmediatamente con el nombre y el apellido, como quedan inscritos en el registro de incapaces, saben que no se los puede culpar absolutamente de nada. Al contrario, lo tienen que ayudar. Entonces, el camino a seguir es un camino donde se puede llevar a lograr la paz, digamos así, de la familia, la tranquilidad espiritual de haber hecho lo que se debe hacer y también la tranquilidad a futuro de que esta persona no va a andar deambulando por las calles sin ningún tipo de protección, porque es muy duro eso y es muy cruel. Entonces, cruzar ese límite de la gran decisión, ¿es cierto?, es el tema más álgido que hace que una familia se encuentre, se reúna y lo resuelva. Generalmente pasa eso, lo vamos a pensar, vamos a ver qué hacemos, realmente es terrible lo que estamos pasando. No queremos que
de afuera se entere. Nos da vergüenza, ese prejuicio espantoso que viene de años tras años tras años y que al día de hoy todavía aún persiste. No en todos los casos, pero en un 90% de los casos persiste. Porque yo no quiero que mañana no lo tomen en un trabajo, o piensen que porque está así le tengan miedo. O sea, hay mucha zozobra. Entonces, esa batalla diaria que ustedes tienen que ir ganando, el día a día, engañándose a sí mismos, no sirve de nada. Es una batalla sin ningún tipo de resultado positivo. Estoy hablando de esto mucho después de que hayan pasado por un psicólogo, un psiquiatra, donde con solo las terapias no se resuelva el conflicto. A veces hay que ir al psicólogo, hay que ir al psiquiatra y también hay que resolverlo, aunque parezca que el conflicto resiste, porque la enfermedad de base o lo que tiene va a necesitar sí o sí de la judicialización. Y no sirve solo para el famoso CUD, porque el CUD es para otro tipo de cosas. Lo que tiene el certificado único de discapacidad le da posibilidades de tomar un colectivo, de algunas cosas gratis. Si bien dicen que hay una discapacidad y hay que renovarlo, etcétera, etcétera, es algo importante eso, es importante. Pero quien va a definir es una sentencia judicial, que no quiere decir que sea eterna, porque puede ser que sirva hasta que esta persona pueda, durante años de tratamiento, de contención, etcétera, de todo lo que puede pasar en ese momento, pueda estar resolviendo el problema que lo llevó a una situación de desborde emocional muy importante. Yo les digo que no importa si en esta lucha que tienen que afrontar, que no es fácil, en el sentido, no es estar luchando contra los molinos de viento tampoco, no, por favor. Las críticas, el que dice, ¿y para qué lo hiciste? ¿Y para qué lo metiste? Los sentimientos que hay entre una persona que piensa de una manera y otra, que a veces los pueden hacer tambalear, pero hay algo que es fundamental. Cueste lo que cueste, tienen que abordar el camino correcto. Porque cuando una persona, como estamos hablando ahora, tiene, yo le voy a decir enfermedad, y discúlpenme los que hablan con mayor propiedad que un abogado en estos casos, para mí la capacidad es una enfermedad como cualquier otra, y que puede llegar a tener cura, o por lo menos atenuarse, y hacer la vida más feliz de todas las partes. Yo una vez, estando en el Hospital Moyano, asistí a una reunión que con gran esfuerzo hacen los médicos, los psiquiatras, las psiquiatras y los psicólogos, etcétera, del espacio con las familias de los internos. Y me llamó muchísimo la atención, porque yo iba en representación de una persona, era curadora en ese momento de una persona, que
un matrimonio que estaba dentro del grupo de los familiares, viendo lo que pedían los médicos, el acercamiento, el no dejarlos abandonados en el lugar, el ir a visitarlos, porque esto también se da y mucho. Después de muchos años se sigue produciendo este desgaste. Se levantó muy enojada, una mujer era, una persona que tenía una conducta muy racional, muy bien, que escuchaba atentamente todo. Y en voz alta, de pie, era casi invierno, tenía un poncho puesto encima. Dijo, pero nosotros no nos podemos inmolar por este tema. Fue una palabra que a mí me llegó al fondo del alma, porque ahí, de esto hablo hace muchos años, más de 10 o 12, me di cuenta, con esa palabra, yo me di cuenta que las familias llegan a inmolarse por estos temas. Es como que dejan de vivir, dejan de lado todo aquello que los puede hacer felices, por no, a veces, tomar la decisión correcta. Por lo tanto, para salvar a este ser querido, porque obviamente tienen que, y no se encuentren solo luchando, como les dije, con una situación que los lleve a un abismo no querido, hay que ser conscientes de lo que pasa, hay que ser valientes, hay que tratar de cruzar ese límite que los marca desde el primer momento que tomaron conciencia que sus conductas eran totalmente reprochables a nivel social. Y decir, esto no está bien. Porque sucede, y lo tienen que hacer sin miedo a ser juzgados. Porque ustedes tienen herramientas que han ido acumulando casi como una experiencia natural. Voy a hacer esto, no sé con esto, que es lo que les dije antes. Fueron tratando de buscar todos los medios, tienen que usarlas para lograr el equilibrio familiar, la contención física y psicológica. Esto lo deberíamos pensar todos, sin escrúpulos, sin miedo, sin prejuicio. La afectación, la enfermedad es la capacidad. Como el que se enferma del hígado, el que se enferma del corazón, el que se enferma de la diabetes, es exactamente lo mismo. Tiene otras medidas y tiene otras condiciones, otras circunstancias que afectan, sí, de otra manera a la familia. Entonces, las familias que se enferman, por eso yo digo que se debe curar a la familia y se debe curar a la persona que no se encuentra bien. Es muy triste observar a una familia que no puede decidir salir de paseo capaz. Hablemos de un adolescente, 17, 18, 20 años, aunque sea a tomar un café en un lugar, porque no sabemos qué reacción tiene. Entonces se priva todo el grupo familiar, porque ¿y si cuando le sirven el café no le gustó cómo se lo sirvieron y pega un golpe en la mesa y se retira? ¿Qué hacemos? Ahí empieza a entrar el pánico al que dirán, que ya hablé antes también un poquito, al público. Qué tremendo que el público sepa lo que me está pasando. Un orgullo, no sé si llamarlo orgullo. Una desesperación por corregir todo aquello que debería corregir si no lo hacemos y no sabemos cómo actuar. Entonces, la finalidad, esperen un segundito por favor, voy a fijar tiempo que me queda. La finalidad de este curso realmente
es que es parar, detener la violencia familiar, es sanar al que está enfermo y sanar la familia, que no sabe cómo hacer. Hay mucha gente que no tiene los medios económicos para poder afrontar determinados costos y encima los empiezan a afrontar a lo mejor desde un lugar donde no los va a llevar a la solución. Esto también es el tema. Entonces, hay que llegar al camino correcto sabiendo que si tienen que ir a un psicólogo que no le cubre la obra social, por lo menos saben que están yendo por el camino que tienen que empezar a ir. Esta violencia familiar, entonces, que tratamos de corregir y que yo les vengo hablando, es lo que nos llevó a esto. Porque el gran problema que se genera no lo genera la persona enferma. La persona enferma está enferma. Actúa como lo siente. Reacciona como cree que tiene que reaccionar. Y estamos hablando de incluso problemas de adicción. Estamos hablando, por ejemplo, de abusos. Estamos hablando de situaciones de muertes. Estamos hablando de cosas muy serias, muy serias. Pero, ¿qué hace la persona que está enferma? Y en esa forma, ¿va a decidir ir al psicólogo? Sí, puede ser. Hay gente que se da cuenta en esos momentos famosos de lucidez y dice, no, yo tengo que ir a un psicólogo porque yo estas reacciones no las puedo tener. Pero esos son los primeros estadios de la situación. Después hay que ver cómo se sigue. En general son reacios a la toma de los medicamentos. En general no los toman. Y por ejemplo, en el caso de los acompañamientos terapéuticos, es uno de los grandes problemas a los que se ven, se ven afectados los que hacen el acompañamiento. Por eso, este es un curso que para aquellos que hacen también el acompañamiento terapéutico, es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes toman el caso, lo que deberían preguntarse primero y preguntar es, ¿se trata de un problema de un postraumático, de un accidente? ¿Se trata de una fobia? ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué soy acompañante terapéutico de esta persona? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Es un abuelito con una debilidad mental? ¿Hay un retraso madurativo? ¿Se trata de un psicótico? Porque no es lo mismo el abordaje que van a hacer, obviamente, de acuerdo a lo que ese señor, esa señora, ese muchacho, muchacha que ustedes van a acompañar, a lo mejor necesita. Y supongamos para el caso que se trate, que es a lo que yo más obviamente quiero apuntar, de una persona con un problema mental serio, vamos a hablar de un psicótico, por ejemplo, o vamos a hablar de una neurosis gravísima. En esos casos, ustedes que a lo mejor se encuentran solos, cumpliendo la función de acompañante terapéutico, tienen que saber qué hacer para el supuesto caso
de que se trate de una persona que puede llegar a tener un brote importante mientras ustedes están, y que a lo mejor la familia se fue a trabajar, ustedes se quedan solos con la persona a la cual cuidan. Y en este curso se les va a dar las herramientas para saber cómo manejarse, de qué manera actuar. Incluso, miren lo que yo les puedo llegar a decir, hasta de llegar a asesorar al grupo contratante del beneficiario de la obra social, que sería la persona que ustedes van a acompañar. Asesorar cómo manejarse o darles las herramientas como para que pierdan ese temor que tienen. Porque no es lo mismo hacer un acompañamiento terapéutico con una persona que sufre una, digamos, capacidad afectada en un avanzado estado ya, que una persona que tiene otro tipo de inconvenientes. Entonces, para el acompañante terapéutico, esto es muy importante, porque no desesperan, porque van a ir observando cómo se manejan, van a ir observando qué pasa con el psicólogo, qué es lo que está diciendo, cuál es el problema de base, cuál es la medicación, y poder decirle a la familia, con cierto criterio, tendrían que poder empezar a pensar en una situación diferente. Y volviendo sobre los medicamentos, y esto pasa, yo le diría casi 110%. Bueno, voy a dejar, no voy a exagerar, pero pasa y mucho. La negación a tomar la medicación es una situación constante. El control que tiene que hacer la familia sobre este tema es muy fuerte. A veces, para que la persona no se altere, no se la dan, porque dicen, no, se pone peor si se la doy, es capaz que se va, es capaz que tire o revolea una silla. Entonces, para evitar, y vuelvo al tema del seminario, evitar la violencia que generan estas actitudes, hasta llegamos a decir, bueno, no le demos hoy la pastilla, vigilemos que duerma bien. Entonces empiezan los que, y yo me turno un rato porque mi marido sale a tal hora, y mi marido cuando se despierta lo ve, y ahí si podemos le damos, y después le avisamos al psiquiatra que no se la pudimos dar. O sea, fíjense hasta el punto que se llega en una cosa tan seria como es la medicación, que prefieren, antes de dar el gran paso que yo dije que se genera entre el que sufre y el que está felicísimo porque obtuvo esa sonrisa tan deseada y ese carácter que había perdido por un instante de lucidez, que es tomar la decisión. Por eso esto se hizo hacia el público, porque hay que calmar la desesperación de la gente. Hay que calmar y darle la solución. No es solamente decirle quédense tranquilos, que esto va a pasar. Hay que darle todo lo que más se pueda para que esto
esto deje de ser un prejuicio. Pasamos de tener encerrado al que no cumplía con las conductas requeridas socialmente, atados a veces, a ir pasando a tomarlo como un problema más. Se avanzó mucho en esto después del año 1950 en adelante, y decir, esto no debe suceder, porque tienen que pensar, yo lo que quiero poner hoy como objetivo fundamental, primero, que las familias sepan que no están solos. No, para nada. Ustedes no están solos. Ustedes están contenidos por ley, contenidos por la gente que los quiere ayudar, como en este caso, lo que se decidió. Nada es imposible. Nada. Esto quiero que les quede grabado. Tienen solución. Y solución buena para todos, no solamente para el que está enfermo. Porque aquel que tiene una artrosis, aquel que tiene un problema cardíaco, o se somete a operaciones, o se le da medicación, otros se operan, tienen intervenciones quirúrgicas de una cadera, de lo que sea. Acá también. Pero es a través de otros sistemas, de otros medicamentos. No sé qué va a pasar en el futuro. A lo mejor también a nivel neurológico se va avanzando científicamente. Yo creo muchísimo en esto. Y en una de esas también puede llegar a tener cura. No se olviden que antes se hacían lobotomías. Una cosa terrible. Pero vinieron otras cosas, vino la psicología, avanzó, etcétera, etcétera. Lo importante es que la frustración sobre este tema no existe. Quiero que les quede claro a las familias, quiero que se tranquilicen. Ese ha sido el motivo de este seminario, que hoy es para hablarles a ustedes, por eso dije que no es ni para abogados, ni tampoco la parte de judicialización es para abogados, porque la conocen, y el que no es especialista no lo trabaja. Ni tampoco para estudiantes avanzados de Derecho. Yo no vengo a dar clase de Derecho. Yo vengo a meterme dentro de las familias, de los hogares de ustedes y de sus sufrimientos, para tratar de solucionárselos. Y a los AT les debe de servir y mucho esto, porque van a solucionárselos. No es lo mismo un AT que pueda tener conocimiento sobre esto y sepa manejarlo incluso con las familias, que el que no los tiene. No existe entonces la frustración. De nada. Tienen que saber elegir por dónde caminar para no perderse y perder el tiempo. Existe la probabilidad, por favor, existe la esperanza. Eso es lo que nunca se pierde. Por ejemplo, olvidarse de la culpa, olvidarse lo fundamental, olvidarse de la culpa, olvidarse del prejuicio, pensar que no tienen solución. No es así. De verdad no es así. Y lo que ustedes van a hacer en una judicialización, ustedes van a ver como de a poco, muy de a poco le estoy hablando de 5 meses, 6 meses, 8 meses, no estoy hablando de años, van a ir viendo como que las cosas se empiezan a acomodar. Empiezan a estar como aquel que dice, me están ayudando, no estoy sola. Esta familia no está sola.
la están ayudando. Están encontrando la forma de salir de este pozo en el que estamos desde hace tanto tiempo. Por eso no se tienen que sentir mal juzgados, porque ¿saben qué pasa? El que está de afuera de esto, no lo entiende. No entiende lo que se pasa. Me ha tocado también en una ocasión vivir el caso por estar en ese lugar, en esa reunión. Me acuerdo que era una Navidad, que habíamos ido a una casa quinta, y donde había un muchacho muy bien parecido, muy inteligente, pero cuyo padre no se alejaba de él. Y donde todos tenían entre sí miradas cómplices que yo no entendía porque era la primera vez que iba a ese lugar y me llamó la atención, claro, como una persona que está en esto. No se olviden que yo llevo más o menos 43 años de ejercicio de la profesión y como docente muchos más. Y también he sido docente. En realidad fui ayudante de cátedra en la Universidad de Buenos Aires, de la cual soy recibida. Entonces, uno ya tiene como el ojo, ¿no? Medio como que se da cuenta enseguida. Y yo dije, ¿qué pasa acá? Que este señor no se va de al lado de este muchacho y este muchacho no va a la pileta de natación. Era Navidad, les dije. ¿Y por qué los demás se alejan? ¿Por qué no están en la conversación diaria? Había mucha gente. Tampoco eran tantos, podrían ser 30 personas, 35 personas, como mucho nomás. Hasta que, bueno, yo me atreví a preguntar a la persona que más tenía de confianza al lado y le pregunté, ¿este muchacho quién es? ¿Qué le pasa? ¿Y por qué está tan pegado a papá? Y entonces me dijo, porque está medicado psiquiátricamente, porque hoy le han dado permiso, porque está internado y porque es agresivo. Para sí se puede hacer daño y para terceros. Había detectado ese ambiente del de afuera, del que en lugar de acercarse, de integrarlo, de hacerlo sentir al padre, sufriente también, y al chico excelentísimo alumno, premios en natación, premios en todo. Creo que tenía 18 años en ese momento, 19. A hacerle el vacío. Bueno, ahora eso ya no existe más. El vacío es cada vez menor que le hace el de afuera. Pero es también esto gracias al trabajo de muchos que como yo pretendemos lograr la paz familiar, la integración social de esta gente, que no merece, por quizás una ciencia que no ha progresado lo suficiente, porque no sabemos qué puede ser esto, o por qué puede venir, por qué puede pasar, o qué deficiencias o qué cosas pueden haber dentro de ese cerebro que no le hace funcionar bien. Es decir, bien sin ofender a nadie dentro de lo que la conducta social normal involucra, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Entonces,
la decisión es tan importante que cuanto antes decida, si no hay más nada con el psicólogo, si el psicólogo entra en desesperación, si cambian de psicólogo porque dicen a lo mejor no le sirve, vamos a ir a otro, si la terapia familiar no funciona, si vemos que el psiquiatra con su medicación, a veces le dan tanta medicación que se exceden en la medicación, no logra lo que ustedes consideran, porque son los que más pueden definir lo que ustedes consideran, entonces tienen que tomar la gran decisión. Y se los digo así por el prejuicio, porque no es una súper gran decisión, es un proceso, ya les voy a hablar, para los que decidan anotarse en el curso, ¿no? Porque esta es la única clase que se da así, o charla prácticamente, que se da en el curso, que se da al principio del curso. Las herramientas que tienen, y que estos temas pueden llegar a durar hoy en día, bueno, los tribunales están un poco caídos, no están funcionando a pleno como correspondería, pero bueno, en algún momento esto va a funcionar mejor, y lo que antes tardaba 10 meses ahora podrá tardar 12, 13, 14 meses. No todos los casos son iguales, por supuesto, pero no significa que no se puede hacer. Sí que se puede hacer. Y yo les digo que los tribunales, cuando se trata de estos casos así, donde ven el sufrimiento, tienen mucha humanidad en esto, que son los tribunales de familia. He visto juzgados maravillosos que se preocupan muchísimo para que las cosas, las resoluciones salgan lo antes posible. Creo que ya estoy llegando al final de esta charla. El objetivo fue entonces que sepan que estas familias que me están escuchando, o los que me están escuchando, que no están de ninguna manera solos. Que hay mucha gente que los quiere ayudar. Muchas herramientas para salir de este gran vacío en el que se encuentran. Pero tienen que tener ustedes la gran voluntad de tomar la decisión, de olvidarse de los prejuicios, porque a veces el de afuera, sin maldad, por supuesto, no lo sabe, no sabe cómo hacer, ni cómo tratarlos. Por eso es que les digo que lo piensen, que gracias, Claudita, muchas gracias, querida. Te estoy viendo que me estás anotando. También Cora, creo que está allí. Por eso les pido que lo piensen bien, porque no van a ir por el camino correcto si lo dejan pasar. No van a ir por el camino correcto. Y es un drama que después sí puede afectar a otros que están dentro del grupo familiar. Por eso, llegando al final, gracias por lo que me están diciendo. Sí, es verdad que recorrer juzgados y escuchar, no, pero no es cuestión de recorrer juzgados, Mónica, creo que es, ¿no? No es cuestión. Es cuestión de estar, gracias, Estefanía Cauce. Lo mismo a Miguel, bueno, a todos les agradezco. Espero que lo piensen, espero que ustedes recapaciten, puedan, aunque sea con esto solo que les acabo de decir, darle fuerzas a esas familias que están tan a veces desesperadas y no encuentran el camino. Los espero entonces el próximo lunes a las 18 horas. Van a tener material, por supuesto, donde ustedes van a poder
Incluso voy a hacerles algunas preguntitas, algunas cosas, porque no se olviden que esto es un curso. Gracias, Miguela, no veo muy bien, a ver. Miguela Recalde, Estefanía. Este tiempo es el tiempo de ustedes, no es el mío. Mi tiempo es para ustedes. Es la solidaridad, es lo que necesita esta gente que se encuentra tan frustrada. Por eso les digo, la frustración no existe. Existe la esperanza. Piénsenlo bien y ayuden a todos los que ustedes crean que lo necesitan en este sentido. Que tengan una noche placentera, que les haya servido y nos volvemos a ver para aquellos que van a hacer el curso total el próximo lunes. Muchas gracias a todos.